Buenos días, hoy estamos en el Cabañal, emblemático barrio valenciano. Estamos a 5 minutos del puerto de Valencia, a 5 minutos de las playas y vamos a ver la típica casita de aquí del Cabañal de toda la vida que podremos transformar luego en un apartamento turístico, en un hotelito con encanto porque tiene derecho de vuelo, se pueden hacer muchas cosas. Cabañal, el tranvía, tenemos el metro, tenemos autobuses, tenemos centro de salud, tenemos supermercados, lo tenemos todo para vivir muy cómodamente aquí, tanto para vivir a nivel residencial como para hacer una inversión. Vamos a ver la vivienda, hasta ahora. Buenos días, pues ya estamos en esta casita, aquí en pleno Cabañal. Una casa muy chula, muy típica de la época, la fachada se ha respetado, pero se puede modificar la fachada, lo hemos averiguado y se puede modificar. Y que no se me olvide, por si se me olvida luego, tiene derecho de vuelo, podemos hacer otra planta más aparte de la que hay. Empezamos, aquí ya tenemos 2 habitaciones dobles con salida a la calle, que estas dan a la calle por donde hemos entrado. Habían 3 antes, pero se hicieron 2. Son grandes, lo que pasa es que hay mucho trasto. Están desalojando la vivienda ahora, en fin, están utilizándola un poco de trastero, pero es una vivienda grande. Aquí tenemos unos 60 metros de planta, aquí aproximadamente. ¿Vale? Esto sería una zona de salón-comedor. Aquí tenemos un cuarto de baño completo, con ducha. Y aquí hay una cocinita, podéis ver. Vale, entonces, 2 habitaciones, salón comedor grande, cocinilla y tenemos aquí el cuarto de baño. Y ahora vamos a ver la parte de arriba que está por hacer, pero bueno, quiero que veáis la dimensión que tiene. Vamos por arriba. Vale, ya estamos arriba. Estas ventanas son las de la cocina que hemos visto. Esa terracilla pertenece también a la vivienda y esto que veis aquí, hasta el final, que ahora lo veis, pertenece todo a la vivienda, que es otros 60 y pico metros más. Está oscuro y hecho polvo, pero bueno, para que veáis la magnitud de lo que se puede hacer aquí. Es muy grande, se subieron los techos y es muy grande. Vale, entonces tenemos eso, 60 y pico abajo, más 60 y pico arriba. Y aquí se puede hacer la escalera de subida, mejor hecha, se puede integrar dentro de la vivienda, no, a gusto del consumidor. Vamos para abajo y terminamos. Y vamos a terminar como siempre acabamos, intentando conjugar de la mejor manera posible las 3 variables que hay que tener muy en cuenta a la hora de comprar. El IPZ, el inmueble, el precio y la zona. El inmueble tenemos unos 60 metros de planta aquí, 60 metros de planta arriba, esa está por hacer, lógicamente, este ya está hecho, y tenemos derecho de vuelo, es decir, podemos hacer una tercera e incluso una cuarta, a gusto del consumidor y a gusto lo que quiera cada uno gastar para hacer un tipo de inversión. El inmueble ya habéis visto que bueno, tiene una distribución bastante normal, lógica, tenemos abajo las habitaciones, el salón, un cuarto de baño y la cocinilla. Y aquí ponemos el acceso arriba. El inmueble en conjunto está bien, pero tiene muchas posibilidades por los metros. El precio está muy acorde a la zona donde estamos, dado todo el tema de apartamentos turísticos, estamos a 5 minutos de las playas, etcétera, que ahora comentaremos. Es decir, el precio está acorde a metro cuadrado de la zona. Y la zona, como os decía, tenemos transporte público, tenemos el tranvía, tenemos el metro, autobús, tenemos centro de salud, tenemos supermercados para ir a comprar, lo tenemos todo a mano y estamos a 5 minutos andando de la playa, a 5 minutos del puerto de Valencia. Es decir, conjugando el inmueble, el precio de la zona, tenemos una muy buena compra para residencial, para hacerse una buena vivienda aquí en el Cabañal o para hacer una gran inversión inmobiliaria y ganar bastante, ya que tiene una rentabilidad alta la zona por distancia al mar. Es decir, inmueble, precio y zona, perfecto. Para una inversión ideal, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente. Chao.